¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del orden en el que me vean. Mi nombre es Ángel Loya, de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, materia Comunicación Oral. Y en este momento voy a presentar nuestra tarea de análisis de problemas sociopolíticos y económicos. El tema que elegí, que ya fue propuesto por nuestra docente, fue de la globalización económica y su relación con la pobreza. Reestructuré un poco el título, ya que pues el tema era libre y me gustó más como esta idea de enfatizar en la globalización económica y dejar un poquito en segundo plano, pero rematando al final de la presentación, pues la relación que tiene con la pobreza. Me estarán viendo voltar hasta abajo porque ahí tengo mis notas, las cuales están permitidas, tampoco pues, todo el tiempo mirando hacia ellas, tal vez para cambiar la diapositiva y listo. Muy bien, comencemos. Principalmente, ¿qué es lo que cuáles son estas características que tenemos que tener en cuenta para detallar esta idea y esta relación que existe entre, pues, vaya, lo que es la globalización económica principalmente y su relación con la pobreza. Bueno, primeramente hay que detallar qué es la globalización. Perfecto. ¿Qué es la globalización? Bueno, la globalización es la interconexión que existe entre las naciones para el intercambio de bienes. Pues pueden ser distinto tipo de, más que nada capital, el intercambio de capital. Capital humano, capital financiero, capital productivo, capital comercial. Y pues vaya, se ha visto muchísimo. Hay unos o existen unos principales actores que son los que tienen un protagonismo mucho mayor durante todo este proceso moderno o posmoderno en el cual se está desarrollando esta globalización. Estos mismos pues son los bancos multinacionales, son las empresas multinacionales y las instituciones internacionales. Lo tenemos como pues este, no sé, empresas privadas como lo puede ser Bimbo, Coca-Cola, Volkswagen, cualquier marca de aviones, empresas muy grandes que tienen sedes en distintos lugares del mundo y se dedican pues justamente a prestar un bien o un servicio, dar a final de cuentas un producto. ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál se supone que es el objetivo? ¿O cuál se cree que es el objetivo principal de la globalización? Pues vaya, romper fronteras. Romper fronteras a nivel nacional, poder exportar tu producto, poder exportar tu bien, servicio a otro lado completamente distinto a tu país, al que tú tendrías un alcance. Bueno, ¿qué más hay que saber acerca de la globalización? Algunos detalles, pero principalmente, ¿qué es? Si bien ya dijimos que es esta interconexión entre distintas naciones, ¿realmente es eso? La globalización, ¿cuándo inició? Cuando nosotros escuchamos el término globalización, generalmente pensamos de los años 80, 90 hacia la actualidad, en el que hay internet, hay esta conexión, pues vaya, conexión telefónica, conexión satelital y todo esto que hace inmediato todo tipo de servicios. Pero bueno, aquí vamos con la siguiente diapositiva, la cual es historia de la globalización. Bueno, para definir la historia de la globalización necesitamos un punto de partida, ¿no? ¿Y cuál es el mejor punto de partida de la globalización? Pues cuando la globalización da ese paso de innovación, ese proceso de innovación, cuando lo comienza. ¿Y cuándo comienza ese proceso de innovación? Bueno, pues a través de la historia se ha dicho que desde la antigüedad ha existido este proceso de globalización a microescala, a escala mediana, o en la actualidad es cuando se ha expandido muchísimo. Pero vaya, si queremos ir directamente a ese punto de qué hay de nuevo, hay tres respuestas principales. La primera respuesta es nada. Realmente no hay nada de nuevo en la globalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque la globalización existe prácticamente desde la Edad Media. Existe prácticamente pues, desde la colonización, desde este tipo de intercambio comercial entre distintos países que, vaya, no necesariamente tenían un mar entre ellos, pero sí eran distintas naciones, sí se recorrió un buen tramo, sí se encontraban distintos tipos de productos, no tanto servicios, productos, los cuales llevaban a sus países originarios para seguir, seguir comerciando, vaya. Esa es la primera respuesta. Hacia qué hay de nuevo, nada. La segunda, bueno, es algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, después de haber refutado, o no haber refutado, pero pues haber puesto esta antítesis
de lo que es el que no hubo nada. Ese algo principalmente fueron estos viajes de colonización que existieron, esta novedad que existió en el viaje, en la modernización, en, en el cambio de transporte para llevar a cabo pues este traslado. Entonces esa pequeña innovación que existió es ese pequeño dato nuevo, ese pequeño destello que hizo que la globalización existiera, o más que existiera, se diera a relucir, empezara desde ahí. Bueno, la tercera antítesis hacia este planteamiento de qué es lo nuevo o de que no hay nada nuevo es lo multinacional. A final de cuentas, la globalización es este potenciador de toda la idea multinacional, de todas las empresas multinacionales, de todos los bancos, de todas estas empresas, todo ese potencial multinacional, esta idea y vaya, pues así decirlo, este boost que tuvieron todas estas empresas para llegar a todos los rincones del mundo fue lo que detonó o lo que dio ese inicio a lo que es realmente la globalización. Ahora, podemos ver aquí las etapas, una disculpa, me parece que está de este lado o de este lado, pero las etapas que tuvo la globalización. Porque pues, a final de cuentas, podemos partir de la premisa anterior, en la que pues, este potenciador multinacional fue lo que realmente creó a la globalización. Pero es cierto que la globalización tiene muchísimos años, tal vez no con el mismo nombre. Podemos empezar en la Edad Media, con ese intercambio de mercancía. Luego, en el siglo VI y VIII, con los viajes de colonización. Creo que la mayoría de los países latinoamericanos, dentro de sus libros de historia, saben muy bien a lo que se refiere esto de colonización, a este proceso, este intercambio cultural, este intercambio de, vaya, dentro de lo cultural de las religiones, este intercambio de productos, este intercambio hasta justamente de problemas médicos, de enfermedades. Después, justamente seguido, en el mismo siglo XVIII, pues vaya, la comercialización ya después de haber civilizado o incurrido en países a los cuales podía haber una dominación por parte de los países más grandes o con más poder armado. Y justo ahí, cuando se empieza a comerciar y se empieza a cruzar el océano para llevar un producto desde un lado del mundo hasta el otro lado del mundo, que pues vaya, en México sabemos que principalmente fue el oro. Después, ¿qué es la globalización? Tenemos muchas definiciones, ya que es algo que abarca muchísimas cosas. Y esta, en lo personal, es algo de lo más triste, pero que da paso tal vez a un proceso evolutivo que las personas o nosotros como humanidad tenemos que tener. Pues es la ruptura histórica de la cultura occidental. Tal vez no tan bueno, tal vez no tan malo, es totalmente subjetivo eso, pero que se está dando. Porque a través de la globalización, pues toda esta cultura occidental se ha visto muy influida por los países más grandes de América, del mundo de Occidente, en los cuales podemos encontrar principalmente Estados Unidos, y cómo esa cultura, que su misma cultura está llena de diversidad, se ha ido expandiendo a todo el mundo, y realmente culturas más pequeñas, como lo vemos en México, estas pequeñas culturas como lo son todavía descendientes de aztecas, descendientes mayas, que intentan preservar costumbres, lengua, pues se ven atacadas forzosamente por empresas multinacionales que intentan buscar vender como sea sus productos, sus servicios, intentan crear nuevas tendencias, intentan crear nuevas culturas postmodernistas, culturas modernistas, que vaya a romper los estigmas, y más allá de romper los estigmas, propongan algo nuevo que directamente va a afectar a las culturas que ya existen. Y lamentablemente muchas de estas culturas, una vez que ceden, una vez que se pierden, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, se queda un vacío enorme. Porque estas culturas modernas son muy fluctuantes y con una duración muy pequeña de tiempo. Bueno, ahora el segundo plano, que es la pobreza. ¿Por qué la pobreza? ¿Cómo definimos pobreza? Quiero que te des un segundo y pienses qué es la pobreza. Para ti, ¿qué es la pobreza? ¿Tú cómo te sentirías pobre? ¿Listo? Bueno, la pobreza es multidimensional.
su definición multidimensional. Tiene muchísimos rubros, se puede medir en distintas formas. Pero vaya, principalmente aquí en México y desgraciadamente lo hemos visto como la falta de ingresos. Y todavía hasta pocos años atrás la CONAVE uh-huh, medía a través pues, del ingreso, el ingreso económico de las personas. Pero pues, la pobreza no se puede medir únicamente en el ingreso económico. Por eso, pues una mejor definición o algo que queda más asequible a la idea de pobreza, pues es que una persona, un grupo, una familia o una sociedad, pues tengan lo mínimo necesario para su subsistencia. Y la subsistencia, pues como vamos a ver, uno no vive de dinero, uno vive de comida, uno vive de hogar, uno vive de acceso a salud pública, uno vive también de la educación hasta cierto punto, de una manera colateral también, pues, uno vive de la educación, uno vive del trabajo mismo, y por eso en México se cambió la medición o la forma de medir la pobreza a través de la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 36. No tiene mucho, pero pues vaya, es un gran avance. Bueno, una vez que ya definimos pues que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino también es esta falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a una vivienda, la falta de acceso pues a un trabajo, a una educación, pues se amplía muchísimo el espectro. Porque el intentar relacionar lo que es esta globalización económica con la pobreza, siendo la pobreza algo tan amplio, parece un poco reductivo, ¿no? Al momento de hablar de pobreza, querer reducirlo a algo tan pequeño para poder compararlo con algo también tan grande como lo es la globalización económica, que a final de cuentas pues, termina hablando de números, termina hablando de cómo le fue una empresa o cómo le fue mal a la otra empresa, cuántos desempleados tuvo y cuántos empleos nuevos tiene. Pero bueno, justamente hablando de esta globalización, justamente hablando de qué tan pequeña, qué tan grande es la definición de globalización económica, pues la globalización económica tiene actores principales, y más que actores principales, tiene supuestos beneficiados y los beneficiados reales. ¿Quién se supone que es el beneficiado en la globalización? ¿Acaso son los bancos? ¿Acaso son las empresas multinacionales? No, principalmente tenemos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que están empezando. Bueno, pequeñas y medianas empresas que están dentro de cada país, específicamente aquí en México, y pues, las instituciones gubernamentales. Podemos pensar que por qué estas instituciones gubernamentales o internacionales requieren de la globalización o se benefician de la globalización. Bueno, la globalización es un excelente parteaguas para establecer una comunicación con distintos países, establecer una comunicación con distintas entidades, con distintos grupos, con distintas empresas, para que el país y sus instituciones aprendan un poco más acerca de cómo se trabaja tal vez un problema interno en el exterior, cómo se trabaja un problema o no un problema, algo que es tan sencillo en su país, en el exterior, y añade distintos rubros, es un aprendizaje mutuo en el que tal vez se copian el modelo educativo, se inspiran del modelo educativo, se inspiran del modelo de seguridad, se inspiran de su proceso de elecciones. Entonces, ¿quién se supone que debería ser el beneficiado en esto? Principalmente estas pymes y estas organizaciones internacionales, bueno, instituciones internacionales o instituciones nacionales, una disculpa. Pero ¿quién realmente se está beneficiando de esto? ¿Qué hacen los bancos multinacionales? Bueno, los bancos multinacionales apoyan directamente a las empresas también multinacionales para poder fondear sus proyectos, poder fondear todo tipo de gastos que pudieran tener, todo tipo de préstamos que requirieran. Y a su vez, las empresas multinacionales trabajan con las instituciones internacionales para poder llevar sus servicios, sus productos al otro lado del mundo, poner sus plantas de trabajo en los Países Bajos, Países Bajos, quiero hacer ahí un paréntesis, me refiero a países del norte y países del sur, no a esta región del mundo que se llama Países Bajos. Una disculpa. Pero bueno, entonces empieza a ver este círculo vicioso, este círculo que ya te huele hacia dónde va, ya sabes por dónde va. Muy bien, entonces creo que ahora se entiende quiénes son los verdaderos beneficiados de esta globalización.
Y a final de cuentas, te lo preguntas, ¿a quién perjudica? Quiero hacer esta pequeña actividad, este pequeño lazo entre tú y yo, de esta forma en que yo te pregunto que lo hagas y tú tienes esta manera de interactuar conmigo. Y es, tómate 2 segundos y piensa, ¿quién realmente se perjudica de esto? ¿Y quién es quién es el protagonista de esto que nos está perjudicando? A todo y a todos. ¿Lo tienes? Bueno, tenemos 2 principales actores del bando contrario, los perjudicados: el planeta Tierra y los trabajadores. Me gustaría ser un poco más humanista, irme por el lado de los trabajadores y explotarlo y dejarlo totalmente de estreno, pero no es así. Si bien es cierto que los trabajadores sufren muchísimo por estas condiciones laborales, por las condiciones que se manejan, y más que nada aquí en el Estado, como lo podemos ver, que empresas extranjeras vienen y claramente ofrecen seguro médico, ofrecen todo lo que la ley pide, pero a cambio a la gente le piden de las jornadas laborales más largas que hay en el mundo: 12 horas, 14 horas, hay gente que hasta 16 horas, hay gente que trabaja 3 días, descansa uno, otros 3 días, descansa uno, y es una modalidad que no es sustentable. A la gente, a las personas, a los trabajadores, se les está quitando tiempo de su vida, y el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Más allá del dinero, más allá de la posición socioeconómica de la persona, se le está arrebatando una parte muy valiosa de su vida, que es el tiempo. Segunda, el planeta Tierra. Tal vez suene muy cliché o muy usado ya, pero realmente el planeta Tierra es uno de los más afectados en este tipo de cosas. Simplemente las empresas, únicamente empresas, no bancos ni instituciones internacionales. Las empresas multinacionales arrojan aproximadamente alrededor del 80% de los residuos y desperdicio, de la contaminación total, de la contaminación global que hay en el mundo. Un 80% es producido por estas empresas multinacionales. Entonces, estamos dañando el lugar en el que vivimos. Y si lo trasladamos un poquito más, y ahora sí agarramos este rubro de los trabajadores, ¿en dónde suelen vivir este tipo de trabajadores? La mano de obra, la gente que no ofrece un valor externo a su trabajo, la gente que no tiene este talento para producir o ser artesano de algún producto y tiene que verse en la lastimosa situación de trabajar como un obrero, pues su posición socioeconómica primero y el lugar donde viven. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Cómo es la urbanización de las ciudades? Muy genuinamente hay un lugar en todas las ciudades, un lugar donde está la gente con mayor poder adquisitivo y varios lugares donde se concentran muchas personas de poco poder adquisitivo o nulo poder adquisitivo. Y claramente esto se ve muy, muy explícitamente con la contaminación que hay en los lugares. Las zonas con un poco más de dinero se ven más limpias, más sanas, se ven con terrenos más limpios, respetando un poco más los biomas. Y cuando te traslapas a este lado, a este momento donde trabajan los obreros, las personas de un nivel socioeconómico bajo, todo es distinto, basura por todos lados. Obviamente que no estoy hablando, no, generalizo un poco, no estoy hablando de un caso en específico, pero se suele ver un poco más de basura y contaminación. Toda la basura que viene de arriba de la pirámide se viene hacia abajo. ¿Y qué hacen? Que las personas busquen vivir a las orillas de las ciudades, porque vivir fuera de la ciudad es más barato. ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a vivir fuera? Bueno, el modelo de construcción o las empresas de construcción empiezan a notarlo, empiezan a construir a las afueras y están dañando todo el ecosistema que existe en la ciudad. Entonces, está muy relacionado, son cosas que no se pueden tratar de manera distinta, son muy importantes, pero creo que se está dejando de lado al actor principal, que es el planeta Tierra. Somos parte de él. Posición de México frente a la globalización. Bueno, a partir de la globalización y de la enorme potencia mundial que tenemos encima de nosotros, la cual es Estados Unidos y también Canadá, conforme pasa este tiempo, pues nos damos cuenta que somos más dependientes de Estados Unidos. Las decisiones que toma Estados Unidos de manera colateral nos van a estar afectando, o de manera directa. Si Estados Unidos decide empezar una nueva empresa, nos va a afectar. Si Estados Unidos decide
participar con otros países, nos va a afectar. ¿Por qué? Sabemos que en México son enormes las empresas extranjeras, más que nada las empresas canadienses que se dedican a la minería en nuestro suelo y subsuelo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un tratado, el Telecan, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá, que justamente permite esto, este tipo de relaciones pues de instituciones gubernamentales o internacionales que permiten que varios países colaboren entre sí, nos está afectando. Principalmente, ¿por qué? Porque somos países del sur. Esa es la condición de México. Estamos siendo mano de obra muy barata. Casi para finalizar, artesanos y productores mexicanos. Las nuevas tecnologías, Mercado Libre, Amazon, blockchain, fintech, todo este tipo de tecnologías suenan hermoso, ¿no? Producir tus propios productos, ponerlos en una caja y a través de una página web mandarlos hasta China, mandarlos hasta Canadá, mandarlos a Europa, Italia, Rusia. Suena muy bonito, pero claramente no suena bonito para un nivel socioeconómico bajo, para una persona que no gana lo suficiente, para un productor, un artesano que vive a las afueras de la ciudad, que vive lejos de la urbanización, que no está actualizado tecnológicamente por no tener acceso a una buena escuela y a causa de eso no está a la vanguardia con este tipo de tecnologías. ¿Qué pasa cuando no estás en la vanguardia con las tecnologías hoy en día? Te quedas estancado, te congelas en el tiempo. Ya no vas con el mundo sigue girando y tú te quedas seco. Y justamente ahí voy a lo otro. Las mismas imposibilidades, corrupción, idioma, financiación, etcétera. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer un artesano para querer llevar más lejos su producto? ¿Qué puede hacer un artesano para aprovechar realmente la globalización? ¿Qué puede hacer? ¿Esperar a que su pueblo se vuelva un centro turístico, un pueblo mágico y esperar la venida de los extranjeros? Muchas veces no. Muchas veces se tiene que sobrevivir, se tiene que comer, se tiene que ganar dinero. Y creo que es justo aquí donde está esta relación, pero es una relación de consecuencia. No es una relación positiva, no es una relación que realmente fomente algo nuevo. Porque si nos ponemos estrictos y empezamos a revisar todas estas empresas que han sabido lograr algo a través del tiempo gracias a la globalización, pues son empresas donde las personas que las llevaron hasta el punto en el que están son de un poder adquisitivo alto, son de una clase alta, clase media alta. Y lastimosamente para la mayoría de la población mexicana no es así. No es para nada así. Finalizo